Gracias por estar aquí. Así que ustedes ya conocen cómo funciona. Así que vamos a empezar. Thank you for being here. So you guys know the drill. So let's just get started. Preguntas. Questions? Nobody has questions. I have a question, but if the José de Caribbean Business. José, Alvarado, Caribbean Business. I have a question concerning the PSA, not what tengo una pregunta con respecto al PSA, de lo que se habló hoy. No sé si los colegas tienen preguntas sobre la conferencia de hoy. All right. In the En el nuevo acuerdo del PSA hay una proyección de 2029. Puerto Rico va a entrar en déficit de nuevo, aún con el plan de la reforma. ¿Eso es cierto? No es 2029, es 2032. Es por ahí. Sí. El plan de fiscal establece claramente que el gobierno de Puerto Rico va a tener que lograr más reformas estructurales de las que están planificadas para atraer más inversiones y hacer crecer la economía para poder evitar esas tendencias en el futuro. Dos preguntas. ¿Qué ocurre si no todas estas reformas se ponen en lugar? ¿Qué va a ocurrir con estas proyecciones? ¿Y estos déficits proyectados van a ser más pronto o qué? Sí. Si las reformas no ocurren, si no mejoramos las inversiones, sí, los déficits pueden ocurrir más rápidamente, pero no debemos ir en esa ruta hipotéticamente porque la meta es hacer que la economía sea tan fuerte como próspera como se pueda. Así que tenemos que enfocarnos cuánto más tenemos que hacer para que el gobierno llegue ahí, en lugar de que ocurra si no lo hacen. ¿Y qué otras reformas se hacen para el 2029 para que el gobierno pueda volver a negro, no tener el déficit? Hay más otras cosas que hacer de lo que está en el plan de fiscal, mucho más allá de lo que se requiere en el área de la facilidad de hacer negocios. Por ejemplo, la reforma presume que Puerto Rico va a estar en un estado de cercano a como está Estados Unidos continental. Puerto Rico puede hacer mucho más, puede ser más competitivo y crear un ambiente mejor para la facilidad de hacer negocio. Hay cosas que hacer de lo que se rechazó, por ejemplo, en el sector privado, en contra de la ley laboral, hacer a Puerto Rico más un ambiente de más voluntad de trabajo, como los 50 estados, es algo que podría ayudar al plan fiscal. En cuanto a estructura fiscal, las otras cosas que no están en el plan fiscal, que hablamos a menudo, y no sé, John quiera comentar, si hacer una serie de reformas de impuestos de Puerto Rico sería más competitivo. Hoy tenemos un sistema de tasas marginales altas e incentivos altos y créditos masivos y sistemas complicados, contratos individuales, un sistema que sería más transparente, más amplio, menos tasas de interés, de impuestos, sería transformador. Yo sé que no es el día que va a ocurrir, no es uno de los requisitos en el plan fiscal, pero es algo que mejoraría el crecimiento económico en la isla. ¿No aceptarían el mínimo de $15 en Puerto Rico? No dije nada de eso. Porque son en términos de reformas laborales que lo haría más flexibles. La gente dice que el salario mínimo es un obstáculo para eso. Cuando hablé de flexibilidad, estamos hablando con respecto a la facilidad de la ley 80, la vieja ley 80, sí. La ley 80, estamos hablando del problema de empleo. La ley requiere en Puerto Rico un pago por indemnización por el terminar un empleo, y conozco la historia. No es algo que se requiere en 49 de los 50 estados. Montana es la excepción. Ese pago por desempleo, por terminación de empleo, restringe, limita, da incentivos a los empleados que se mantengan
en el lado informal de la economía cuando no tienen seguro social y causa que los patronos no empleen a gente. Es un contexto experimental que hemos discutido anteriormente, pero no es solamente, yo estaba hablando sobre el salario mínimo. La segunda, Metro. Sí, ¿tiene otra pregunta? Gracias. Quería incluir a lo que dijo Natalie, es con lo que concuerdo con lo que dijo, que en la bancarrota va a traer inversión y crecimiento económico. Y creo que necesitamos recordar que hay costos cuantificables si Puerto Rico permanece en bancarrota. Si podemos terminar la bancarrota, va a traer más inversión, va a traer más incentivos para negocios, para que vengan a Puerto Rico, porque vamos a estar eliminando mucha incertidumbre. Así que es importante también, algo intangible que va a aumentar las posibilidades. Okay, Salud Santana. Saldo Santana, Metro Newspaper. Metro. Tengo una pregunta con respecto al fiduciario tercera parte del Departamento de Educación. Uno de los efectos antes de terminar el contrato con este nuevo contrato son los millones de dólares que van a entrar a Estados Unidos. Esto una vez terminado, cuando se puede esperar que los fondos se van a liberar, los que estaban retenidos. No sé una fecha límite, una fecha exacta. No sé si se van a liberar ya, si ya entró el contrato, si va a ser en cualquier momento. Lo que puede presumir es que los dineros van a entrar, porque es algo que ha sido retenido por meses y meses y ya finalmente se hizo. Yo esperaría que, no sabría qué fecha sería, pero los fondos federales van a estar disponibles y algunos del CARES, de la ley CARES, que estaban también retenidos. Así que esta es una fecha imposible para liberar todos esos fondos, pero no puedo dar una fecha. Eso depende del Departamento de Educación de los Estados Unidos. Y con respecto al PSA, el CBI que se estableció, la cuenta de reserva, sí van a hacer una proyección de cuánto los accionistas pueden recibir cada año de este CBI. ¿Se ha hecho esta proyección? Primero, para ser claro, el CBI lo que lleva es lo que causó que se pudiera hacer el fiscal 2020. Desde la base que se establece en el plan fiscal actual, es del 2020 certificado que está actualmente en acción. El estimado, la Junta no tiene ninguna idea cuál va a ser los próximos 22 años del IBU. Va a ser en las mejoras, en los superávits que tengan. El rendimiento que entendemos que va a ser, que la proyección que podemos hacer va a estar en el plan fiscal. Pero no hay manera para nosotros hacer un juicio sobre los superávits, la excelencia que se puede hacer sobre esos ingresos. Son beneficios intangibles que Peterson habló de salir de bancarrota. No sé cuál es el beneficio, pero va a haber alguno y va a causar unos beneficios en la economía o cualquier otro estímulo federal que ocurra por algo, una legislatura que ocurre en el Congreso, que pueda traer que alguien otros beneficios. O la decisión del Seguro Social, que está todavía en la Corte Suprema. Ese no está nuestro cálculo. Si eso ocurre de una manera positiva, ese dinero va a ir para individuos de Puerto Rico que cualifican para discapacidad y va a subir una manera incalculable el superávit o el rendimiento de excelencia en el CBI. Pero lo que es importante es que hay un límite, un límite que se establece en el CBI, que no pueden ganar más de 400 millones de dólares o 3.600 millones contra la vida del CBI. Si la excelencia es excelente, no es algo que esté incluido en el CBI. Si es menos o si el rendimiento es menos del Plan Fiscal 2020, entonces no hay pago. Un seguimiento con la pregunta de mi colega. Tenemos que seguir para clarificar cómo la Junta, cuál es la posición de la Junta con respecto del salario mínimo. Si sube a 15 minutos en Puerto Rico, ¿cuál es la posición de la Junta? No sé si contestó antes.
¿Podría contestar eso? No contesté porque la Junta no lo ha discutido. Usted puede ver la posición de la Junta anterior sobre el gobierno Rosselló para contratos federales solamente. Y esa lógica es la visión de algunos miembros. Tenemos una nueva miembro y esa discusión no se ha hecho. John Marino, Reorg. Yeah, hi. I just Sí, have some, quería basic unas questions about the preguntas changes básicas sobre los in the treatment cambios of y el pensions tratamiento de that mentioned pensiones que mencionó hoy en la reunión. you know, what prompted those ¿Qué that llevó, por they're qué new ocurrió from eso? the PSA, I believe, and Son nuevas en esta negociación con los there's room for bonistas. additional Hay espacio para changes cambios as you negotiate adicionales. with unions. Según The negocian governor con las seemed to uniones, think that one of el the gobernador agreements parece que uno de with los one of the acuerdos que hicieron unions con una de las was uniones positive. fue positivo. I don't know, it seemed to think that Parece if you were able to que, replicate that with que puede other replicar eso con algunas otras unions, you could uniones de maybe empleados. increase support. Podría aumentar el apoyo. Gracias por esa pregunta. El tratamiento de presiones que hablamos del umbral a 1.500 no es parte del acuerdo con los bonistas. El PSA es solamente con los bonistas de las fondos obligados. Ese umbral se puso el último octubre y va a ser parte del ajuste que se estableció que se va a presentar en el 8 de marzo a la Corte. Ese es el cambio y reduce de retirados que van a experimentar una reducción en sus beneficios. Particularmente, mueva el umbral a 1.500. Los gobiernos y los legisladores han estado pidiendo eso. El punto más importante en muchos de los oficiales electos de esta isla, pero el número fue escogido por algunas razones que describí, es que tomamos en consideración que la policía y los maestros que tienen pensiones promedio de menos de 1.500, pero sobre 1.200 que no se benefician de seguro social, porque Puerto Rico no dio seguro social a esos retirados, a policías y maestros, y no reciben seguro social. Ellos lo van a estar, el umbral no hubiese sido efectivo, así que muchos, todos los otros empleados públicos, además de policía o maestros, sí tienen seguro social, y esto es solamente el corte en su pensión pública. Así que los otros empleados públicos sí reciben seguro social. Así que esto era para atender a los maestros y a los policías que caían en esa zona, que no recibían seguro social. Así que van a ser más impactados en este corte. Just as a quick follow-up, Y rápido, un seguimiento a esta pregunta. reading through the PSA, Está mirando el acuerdo del PSA y no ve que ninguna legislación de la legislatura local requiere implement a pension de cut. implantar un recorte de la pensión. No puedo contestar eso. El rol de la legislatura en esas preguntas, tenemos que ver qué es lo que la Corte confirma y qué es lo que la Corte decide finalmente. No sé qué elementos van a ser requeridos. Podemos The CBI and el CBI y los fondos legislados, los bonos legislados, perdón, establecen claramente. Esa es la presunción hoy. Para llegar a otra pregunta sobre las uniones, hemos estado en discusión con otras uniones y siempre estamos abiertos y buscamos el apoyo del servicio público, de los empleados públicos, porque ellos son los que ellos se han congelado sus salarios antes de promesa. Y estos cambios en los beneficios de retiro y lo último que reciben pensiones, los policías ahora, en el futuro, van a tener seguro social. Y cambiamos eso el año pasado y vamos a hacer lo mismo con los maestros en el futuro. Eva Johansson. Gracias. Statewire. Eva. Eva. She might left the room. Quizás salió o está en mute. Perdón. Estaba quitándole el mute. Sí, tengo una clarificación y dos preguntas, y voy a ser breve. Primero, los 7,000 millones que van a estar en el PSA, que se van a dar a los acreedores en efectivo,
Eso viene de los 1.000 millones de la reserva que el gobierno tiene, que se creó. Nunca se creó una reserva de 8.000 millones. Los 7.000 millones vienen de efectivo de unas cuentas del gobierno. Buscamos todos los efectivos al 30 de junio del 2020 con PREPA, PRASA, con Acueducto, Energía Eléctrica y otras agencias. En esta reestructuración fueron 20.000 millones de dólares. Fueron 7.000 millones de la porción del efectivo. Muy bien. ¿Cuánto dinero va a quedar en los bancos si ponen esos 7.000 millones en efectivos? 22 menos 7 de dinero que se están utilizando este año. Eso es para el 30 de junio del 2020. Cuando nos ven reprogramaciones, reasignaciones, pueden utilizar fondos no se pueden utilizar fondos del año anterior. A veces sí. Es una meta que se está moviendo constantemente. Pero 30 de junio, eso es lo que se establece. También yo me preguntaba si podía hablar un poquito sobre qué ocurrirá con la negociación de energía eléctrica, qué está ocurriendo con eso, y si me puede dar una opinión sobre, puesto que ya hablaron del conflicto de intereses y la ética hoy, ¿cuál sería su opinión o su petición en la legislación en el Congreso que se estableció por Nidia Velázquez para que los contratistas de la Junta presentan informes de cualquier conflicto de intereses que puedan tener? Y eso es, si me pueden hacer, esas son las otras dos preguntas. Sobre la negociación de PREPA, de la energía eléctrica, no tengo información. Estamos buscando una solución y trabajar con los acreedores para exitosamente salir de bancarrota, pero no tengo ninguna otra notificación. Pero espera que todavía tenga una negociación para este año o se ve algo a más largo plazo. Yo espero que salgamos de la bancarrota de energía eléctrica. En la pregunta del conflicto de estilos de legislación propuesta por Velázquez en el pasado es lo mismo que legislación que hemos apoyado siempre de la congresista Velázquez. Para que todos sepan, extiende la divulgación de información para las compañías contratadas por los comités o por la Junta y para los acreedores para evitar conflictos de intereses, transparencia y divulgación. Apoyamos la transparencia y divulgación completamente. Es parte de lo que tratamos de hacer hoy día en el trabajo que hacemos en nuestra entidad. Lo único que notamos anteriormente y notamos hoy es que la congresista Velázquez, su legislación tiene que ser implantada prácticamente y los aspectos prácticos y requiere divulgación de todos los contratistas y todos los acreedores. ¿Quiénes son todos los acreedores? En los títulos 3 hay 65,000 acreedores. Quiere decir que cada abogado tiene que comentar sobre relación con cada uno de los 165,000 acreedores que están en la reclamación. Prácticamente, no estoy en contra, pero prácticamente va a ser algo un nivel de cumplimiento bastante alto y difícil. Y la parte más difícil de cumplimiento va a caer en las firmas locales con las que trabajamos. Pero la Junta apoyamos la transparencia y la divulgación. Se apoyan los esfuerzos de la congresista en nuestros procesos. Nosotros hemos establecido esos sistemas y se ve en nuestro website en los informes que tienen que presentar de los contratistas y los conflictos de interés. Y se me olvidó. Eva, tenemos que avanzar, pero adelante. Porque ustedes esperaron. Hay personas que están preguntando por qué la Junta esperó hasta ahora para contratar ayuda para hacer los estados financieros para que se adelanten. ¿Cuándo ha sido un problema? Él ha estado trabajando con nosotros hace tiempo.
Hemos presentado trabajo ahora, pero hemos trabajado por tiempo. Si se acuerdan, tuvimos una vista pública sobre esto, sobre el mismo asunto, y dimos recomendaciones en ese momento. Lo que es nuevo hoy es la disposición del gobierno a hacer esto una prioridad. La disposición del gobierno de actuar y cambiar lo que se ha estado retrasando por años. Y nuestros esfuerzos han sido continuos desde que la Junta se estableció. Muchas gracias. Próxima pregunta. Johnny González, Nuevo Día. Johnny. Próxima pregunta. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta de Texas. Si Puerto Rico sale de la bancarrota al final del año, ¿cuándo la Junta sale de Puerto Rico? Hay dos requisitos en la ley para que la Junta termine sus servicios. 4 años de presupuesto balanceado. La segunda es regresar al acceso de mercado a tasas de interés razonables. Así que se puede prever que los balanceados pueden ser 22, 23, 24, 25. Lo que no es tan fácil predecir es regresar al acceso a los mercados con intereses razonables. Uno de los elementos para regresar es cumplir con los estados financieros. Porque seguimos insistiendo con los estados financieros auditados. Porque eso no se puede tener acceso al mercado a tasas razonables a menos que tenga estados financieros auditados. Así que para mí es difícil definir, pero es una prioridad de esta Junta y una prioridad del gobernador. Lograr que eso se logre. Ese es un elemento. Hay distintos elementos que el crecimiento económico es otro elemento que le da acceso al mercado a unas tasas de intereses razonables. Así que el segundo es más difícil de terminar, pero vamos a decir, hacemos todo tan pronto como sea posible con el apoyo del gobierno y la legislatura y el deseo común de que la Junta complete su mandato y pasamos toda la responsabilidad a los oficiales electos de Puerto Rico. Quería preguntar una pregunta con respecto cuando habla de terminar la bancarrota al final del año. ¿Qué ocurre con el RSA y todo esto? ¿Esto se puede hacer solamente con el POA? Estamos hablando solamente con el gobierno. Con las demás entidades, vamos a tratar de cada uno de ellos. Tienen 4 años de presupuestos balanceados, así que tenemos que completar la reestructuración de la deuda, que es lo que se está hablando cuando está hablando del RSA, y volver al acceso al mercado. Joana Isabel, ¿tiene una pregunta? Fue a mi entender que PREPA estaba rechazando un número determinado de PBOA de energía renovable en la Corte. ¿Esos 16 proyectos se rechazaron? No. Debo revisar, pero entiendo que esos fueron otros contratos que no operaban. Y tiene una pregunta de seguimiento. Y ahora que la Junta está rechazando esos PBOA, ¿cuáles son las consecuencias legales que PREPA pudiera encarar? No sé de algunas. Nuevamente, esos son contratos que existían antes de la erradicación del título 3, así que en la Corte de bancarrota PREPA tenía que tomar la decisión de aceptar o rechazar alguno o todos de estos contratos. Una serie de ellos se han puesto en corte para el rechazo de bancarrota y algunos están aceptando hoy. La Junta estuvo de acuerdo y nos estamos moviendo hacia adelante de 150 megawatts de renovable y otros se rechazarán. Así que eso es parte del proceso de bancarrota. No sé si hay algunos costos incrementales para que sigan con esto para poder completar el título 3, el caso del título 3 en PREPA. Ok, parece que no tenemos preguntas adicionales. O si tiene otra. En cuanto al PSA, ¿escuché correctamente que recibió el 70% del apoyo? Sí, eso se anunció al mercado, creo, ayer por la mañana o la mañana anterior. Lo pusimos ayer por la mañana.
ayer por la mañana. Sí, estamos sobre el 70%, sí, incluyendo que está aceptado. Tengo una pregunta adicional en cuanto al PSA, el 11.7 billones de los 18 billones de ese apoyo. ¿Qué quiere decir eso? Eso son los que tienen 11.700 millones de dólares que tienen acreditadores. Tienen 11.700 millones de los 19. ¿Están de acuerdo con el PSA? Sí, estamos de acuerdo. Lanzaron la mano y dijeron, sí, vamos a intercambiar nuestra deuda bajo este acuerdo. Así que, ¿qué ocurre con el resto? Para ser honesta con usted, más están uniéndose y más. Y luego de la confirmación veremos cuán alto es ese número, pero si una mayoría acuerdo, bueno, si no la mayoría, pero si bajo las reglas se cumplen bajo la bancarrota. En lo que estoy describiendo hay números, porcentajes, pero si las reglas se cumplen, pues todos serán intercambiados, incluyendo los que no están de acuerdo. Así que la meta es 35.000 millones. No, para estar claros, en términos de la deuda, son estos 19. Las otras reclamaciones contra el ELA no son de deudas, son deudas de recuperación y de acreditadores no asegurados. Y esta es la deuda que hace gran pedazo de los 35, pero no hay otras deudas de bonos en los 35. El resto de ellas son de recuperación, de RS, de monolínea. Y también es de los acreditadores no asegurados. José, necesitamos continuar. Tenemos dos últimas preguntas. Quisiera saber la cantidad de contrato asignada a Hill en cuanto a los estados financieros. De hecho, este contrato es primordialmente sobre la implementación de ERP, no de los estados financieros. Son bien entrelazadas. El contrato está en línea en nuestro sitio web. No lo tengo al frente mío, pero les alento a que vayan al sitio web. Está ahí completamente. Todos nuestros contratos y nuestros consejeros están en el sitio web. Yo tengo una última pregunta. La Junta no pudo completar bien la renegociación de las deudas. ¿Algunos comentarios? No, creo que sí hemos cumplido con nuestros requisitos. Entiendo que hemos llegado a lo más justo y sustentable para el gobierno de Puerto Rico, lo más posible. Muchas gracias. Gracias.